Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Mis hermanos, hoy escucharemos el capítulo 25 y el capítulo 26 del segundo libro de las Crónicas. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Reinó 29 años en Jerusalén. Su madre, Yaadán, era de Jerusalén. Obró lo que es bueno a los ojos de Yahvé, aunque no de todo corazón. Cuando se sintió fuerte, dio muerte a los servidores que habían asesinado al rey su padre. Pero no hizo morir a los hijos de ellos, conforme a lo escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Yahvé tenía prescrito: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Amasías reunió a todos los judíos de Judá y de Benjamín, y los organizó con jefes de millar y de 100. Hizo el censo de ellos, desde los 20 años para arriba, y encontró 300,000 hombres escogidos, aptos para la guerra y el manejo de la lanza y el escudo grande. Tomó también a sueldo en Israel por 100 talentos de plata, 100,000 hombres valientes. Pero vino donde él un hombre de Dios que le dijo: oh rey, que no salga contigo el ejército de Israel, porque Yahvé no está con Israel, ni con ninguno de los hijos de Efraín. Si vienen contigo, Dios te hará caer ante el enemigo, aunque tengas muchas tropas, porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar. Amasías respondió al hombre de Dios: ¿y qué haré con los 100 talentos que he dado a la tropa de Israel? Contestó el hombre de Dios: Yahvé tiene poder para darte mucho más que eso. Y Amasías separó los destacamentos que le habían venido de Efraín, para que se volvieran a sus lugares. Ellos se enojaron mucho contra Judá y se volvieron a sus casas enfurecidos. Amasías cobró ánimo, y tomando el mando de su pueblo, marchó al valle de la Sal, donde derrotó a 10,000 hombres de los hijos de Seir, y los hijos de Judá apresaron vivos a 10,000 de ellos, y llevándolos a la cumbre de la peña, los precipitaron desde allí, quedando todos ellos reventados. Entretanto, las tropas que Amasías había despedido para que no fueran con él a la guerra, se desparramaron por las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Betorón, pero fueron derrotados 3,000 de ellos, y se recogió mucho botín. Después de que regresó Amasías de su victoria sobre los edomitas, introdujo los dioses del pueblo de Seir y los escogió para que fueran dioses suyos, y postrándose ante ellos, les quemó incienso. Entonces se enojó Yahvé contra Amasías, y le mandó un profeta a decirle: ¿por qué has ido a buscar a los dioses de ese pueblo, que no han podido librar de tu mano a su propia gente? Mientras él les hablaba, Amasías lo interrumpió: ¿acaso te hemos hecho consejero del rey? Cállate, no sea que yo dé la orden de matarte. Entonces el profeta terminó con estas palabras: ya veo que Dios ha determinado destruirte, porque después de actuar así, no quieres escuchar mis advertencias. Amasías, rey de Judá, después de haber consultado, mandó mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, para decirle: sube y nos veremos las caras. Pero Joás, rey de Israel, mandó decir a Amasías, rey de Judá: el cardo del Líbano mandó a decir al cedro el Líbano: dame tu hija para mujer de mi hijo. Pero las bestias salvajes del Líbano pasaron y pisotearon el cardo. Tú te dices: he derrotado a Edom. Por esto te sientes muy glorioso, pero quédate ahora en tu casa. ¿Por qué exponerte a una calamidad y a caer tú y Judá contigo? Pero Amasías no lo escuchó, pues Dios había decidido entregarlo en manos de sus enemigos, por haberse dirigido a los dioses de Edom. Subió Joás, rey de Israel, y se enfrentaron él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes de Judá. Los de Judá fueron derrotados por Israel y huyeron cada uno a su casa. Joás, rey de Israel, capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y lo llevó a Jerusalén, y echó abajo la muralla de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo.
Luego tomó todo el oro y la plata y todos los objetos que se encontraban al cuidado de Obededom en la casa de Dios y los tesoros de la casa del rey, y tomó rehenes y se volvió a Samaria. Lo demás referente a Amasías, del comienzo al fin, ¿no está escrito en el libro de los reyes de Judá y de Israel? Después de que Amasías se apartó de Yahvé, se conjuraron contra él en Jerusalén, por lo que huyó a Laquis. Pero mandaron gente en su persecución hasta Laquis, y allí lo mataron, y transportando el cadáver en caballos, lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Todo el pueblo de Judá tomó a Osías, que tenía 16 años, y lo proclamaron rey en lugar de su padre Amasías. Reconstruyó Elat y la devolvió a Judá, después que el rey se hubo acostado con sus padres. Osías tenía 16 años cuando empezó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre, Jecolía, era de Jerusalén. Hizo lo que es bueno delante de Yahvé, como lo había hecho su padre Amasías. Buscó a Dios durante la vida de Zacarías, que enseñaba el temor de Dios, y mientras buscó a Yahvé, Dios le dio prosperidad. Salió a pelear contra los filisteos y los obligó a arrasar una parte de las murallas de Gat, de Jabné y de Asdod. Luego construyó ciudades frente a Asdod y a los filisteos. Dios lo asistió contra los filisteos, contra los árabes que vivían en Gur-Baal y contra los maonitas. Los maonitas pagaron tributo a Osías, y su fama llegó hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho sumamente poderoso. Osías construyó torres en Jerusalén sobre la puerta del ángulo, sobre la puerta del valle, y en el ángulo, y las fortificó. Construyó torres en el desierto y excavó muchas cisternas, pues tenía numerosos ganados en la tierra baja y en la llanura, así como los labradores y viñadores en las montañas y en los campos fértiles, porque se interesaba por la agricultura. Osías tenía un ejército que hacía la guerra. Eran tropas que salían a campaña por grupos, conforme al número de su censo, hecho bajo la vigilancia de Jehiel, el escriba, y Maseías, el notario, a las órdenes de Hananías, uno de los jefes del rey. El número total de los jefes de familias paternas, entre estos valientes, eran de 2.600. A sus órdenes estaba un ejército de 300.500 hombres, que hacían la guerra con gran valor para ayudar al rey contra el enemigo. Osías proporcionó a todo aquel ejército escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas para tirar piedras. Hizo construir en Jerusalén máquinas inventadas por un ingeniero, que colocó en las torres y en los ángulos de los muros para disparar saetas y piedras grandes. Su fama se extendió lejos, porque fue prodigioso el modo como supo buscarse colaboradores hasta hacerse fuerte. Pero una vez fortalecido en su poder, se puso muy orgulloso hasta corromperse, desobedeciendo a Dios, su Dios, entrando en el templo de Yahvé para quemar incienso sobre el altar del incienso. Fue tras él Azarías el sacerdote, y con él 80 sacerdotes de Yahvé, hombres valientes, que se opusieron al rey Osías y le dijeron: no te corresponde a ti, Osías, quemar incienso a Yahvé, sino a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que han sido consagrados para quemar el incienso. Sal del santuario, porque estás renegando, lo que no te merecerá honor ante Yahvé tu Dios. Entonces Osías, que tenía en la mano un incensario para ofrecer incienso, se enfureció, y mientras que se enojaba contra los sacerdotes, brotó la lepra en su frente, a vista de los sacerdotes, en la casa de Yahvé, junto al altar del incienso. El sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, al mirarlo, vieron que tenía lepra en la frente, por lo cual lo echaron de allí rápidamente, y él mismo se apresuró a salir porque Yahvé lo había herido. El rey Osías quedó leproso hasta el día de su muerte, y vivió en una casa aislada como leproso, porque había sido excluido de la casa de Yahvé. Su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey y gobernaba al pueblo. El resto de los hechos de Osías, del comienzo al fin, los escribió el profeta Isaías, hijo de Amís. Al fin,
fue Osías a descansar con sus padres, y lo sepultaron en el terreno donde está el sepulcro de los reyes, porque decían: es un leproso. En su lugar reinó su hijo Jotam. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanitos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien haga de nuestros corazones una tierra fértil donde va a ser sembrado esa semilla de esa palabra. Diga conmigo: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúe en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy hemos escuchado el capítulo 25 y el capítulo 26 del segundo libro de las Crónicas. De antemano pido disculpas nuevamente de todos estos días que estuve de ausencia con los videos. Pues hemos estado pasando esta circunstancia del internet y no me había dejado pues subir los videos, y también estaba fallando la luz y no me dejaba tampoco grabar. Pero bendito sea Dios que ya estamos de vuelta, bendito sea Dios que nos ha permitido nuevamente seguir escuchando su palabra. Gracias a cada uno de ustedes porque entienden la situación y entienden que cuando no pueda subir videos, pues ustedes esperan con ansias volver a compartir la palabra de Dios. Hoy hemos escuchado esta lectura que para cada uno de nosotros nos enseña, porque hay muchas personas hoy día que cuando están empezando en el camino de Dios, todo muy bonito, todo se encuentran con Dios, le oran a Dios todo el tiempo, y claro, y cuando tienen alguna enfermedad, buscan a Dios y todo. Pero suele pasar que cuando la persona ya está bien del todo, se olvida de Dios. Cuando ya la persona ve que su vida ha mejorado gracias a Dios, que su vida está en una posición mucho mejor de como estaba, se olvida de Dios. Ya casi no visita a Dios el Santísimo, casi ya no ora, casi ya no busca de Dios, no reza el Santo Rosario, no lee la palabra, sino que ya se preocupa solamente por seguir estando bien en su familia, en su vida. Pero se olvida completamente de Dios. Y hoy la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros que eso está mal. Que no porque nosotros estemos bien en nuestra vida, nos vamos a olvidar de Dios. No. Que solamente cuando estemos en alguna circunstancia, en algún problema, en alguna dificultad, vamos a buscar a Dios. No. Hoy Dios nos dice: hijo, ten cuidado con lo que haces. No dejes que el orgullo te consuma y te haga olvidar de mí. Porque en la Escritura dice la palabra de Dios que si nosotros nos olvidamos de Dios, Dios se aleja de nosotros. Que si nosotros siempre nos acordamos de Dios, Dios nos tendrá presente siempre. Pero si nos olvidamos de Dios, Dios nos va a olvidar. Y hoy la palabra de Dios nos dice que Amasías pues estaba reinando, pero a Amasías se le olvidó cuál era el puesto de él, y empezó a hacer cosas que a Dios no le agradaba. Porque como Amasías pues había derrotado ejércitos, había ganado batallas, pues simplemente, sencillamente se alejó de Dios y quiso hacer lo que él quería, lo que le dio la gana, lo quiso hacer. Porque vio que destruyó tropas, le ganó batallas a otras tropas y todo esto, pues ya su orgullo se le subió y se olvidó de Dios y empezó a hacer cosas que lo que él quisiera, no lo que Dios quería, sino lo que él quería. Buscó a otros dioses, empezó a hacer cosas que a Dios no le agradaba, y apartó a Dios a un lado y puso al frente su orgullo, todo lo que tenía. Simplemente porque como era rey,
y había ganado todas las batallas, pues si ya se creía un dios. Y Dios lo castigó. Y es más, y tanto fue así el orgullo de Amasías, que este profeta que se le acercó y le dijo con palabras de Dios que dejara de hacer eso, que por qué había hecho esto, aquello. Amasías, tanto era el orgullo que tenía que ni siquiera escuchó al profeta. Y es más, lo sentenció, lo amenazó que se callara, porque si no lo iba a matar. ¿Será que personas como esas son personas de Dios? No, lamentablemente no son personas de Dios. Puede que al principio sean hijos de personas de Dios. Puede que al principio pues estén con Dios. Pero a ese tipo de personas se les olvida que todo lo que tienen en la vida es porque Dios se los da, Dios se los permite. Y así como Amasías, hoy día hay personas de la misma manera, se comportan igualitico, igual. Porque yo soy jefe de no sé qué, porque yo tengo una empresa de no sé qué, porque yo soy presidente, que porque yo soy esto, que porque yo soy aquello, yo me la tiro de gran cosa. Pero ¿de qué vale eso? Hay personas que, porque yo tengo un alto rango más que tú no me puedes hacer nada, y yo tengo autoridad más que todo mundo. Se te olvida que arriba hay una persona que tiene autoridad sobre todo. Se te olvida que arriba hay alguien que puede decidir si tienes vida hoy o no, o mañana amaneces vivo o no. Hoy día en el mundo a las personas se le ha olvidado el temor de Dios. Y eso es lo que la palabra de Dios hoy nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. El temor de Dios. Si en este mundo las personas pusieran en práctica el temor de Dios, todas las personas fueran excelentes personas con Dios. Pero no. Hay personas que se les olvidó el temor de Dios. Y como no tienen temor de Dios, hacen lo que quieren. Hacen y deshacen. Hacen lo que ellos le venga en gana y no lo que Dios quiera. Y hoy Dios nos dice, no. Basta. Si estamos haciendo esto, ya no lo hagamos más. Si ustedes están haciendo esto, no lo hagan. Hoy Dios nos dice con esta lectura hoy que tengamos temor de Él. Y que tengamos vergüenza de cometer algún error que a Dios no le guste. Porque es que a las personas que se les sube el orgullo no les da vergüenza. Porque hay personas que se les suben el orgullo y hablan mal de Dios. Y se olvidan de Dios. Y ojalá vamos a pedir cada uno de nosotros que ojalá Dios tenga misericordia de ellos. Porque así como esas personas actúan contra Dios, Dios no va a actuar bonito contra ellos. Dice la palabra de Dios que si nosotros pues lanzamos piedras, ¿vamos a esperar nosotros que nos lancen flores? No. Si nosotros lanzamos piedras, piedras nos van a devolver a nosotros. Ahora, si nosotros lanzamos flores, pues flores nos van a lanzar. Si nosotros hacemos el bien, mis hermanos, Dios nos va a dar todo lo que queramos y lo que pues Él vea que es bueno para nosotros. Pero si andamos en malos caminos, si hacemos cosas malas que a Dios no les guste, ¿será que Dios va a tener esa dicha de darnos lo que nosotros necesitemos? No, hasta que no nos arrepintemos, hasta que no nos arrepintamos y le digamos, Señor, perdón por todo lo que hice, Señor, perdóname. Pero si no nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, ¿cómo Dios nos va a ayudar a nosotros? ¿Cómo Dios nos va a dar la misericordia si nosotros no le pedimos perdón a Dios? Y la invitación de esta lectura para cada uno de nosotros hoy es que aunque estemos bien y estemos mal, siempre
busquemos a Dios en todo momento. Esa es la invitación que Dios nos hace hoy, que lo busquemos en todo momento. Y la corrección que nos hace Dios hoy es que no se nos olvide el temor de Dios. Hay dos cosas en esta lectura hoy. La primera, que no se nos olvide nunca buscar a Dios. Que siempre busquemos a Dios en las buenas y en las malas, en todo momento. Y la segunda es que no se nos olvide el temor de Dios. Porque ustedes y yo teniendo temor de Dios, les aseguro que cada persona no haría un error, no cometería un pecado, si tuviera temor de Dios. Pero como las personas no tienen temor de Dios, hacen y deshacen lo que quieren. Y cuando quieren, cuando les dé la gana, hacen lo que ellos quieren. Sin importarles que hay un Dios que los está mirando y que los puede juzgar. Que hoy ojalá cada uno de nosotros, si en algún momento de nuestra vida fuimos como Amasías, que porque tuvimos un rango superior, se nos subió el orgullo y nos olvidamos de Dios. Que ojalá podamos arrepentirnos de eso. Que ojalá no hayamos cometido como lo hizo Amasías. Que nunca dejemos que el orgullo nos arrope nuestro corazón y nos robe esa felicidad, nos robe ese lugar que ustedes y yo le tenemos a Dios. Porque si ustedes y yo dejamos que el orgullo entre en nuestro corazón, les aseguro que ustedes en su vida no volverán a acordarse de Dios hasta que no les suceda algo que ustedes se puedan arrepentir. Pidámosle a Dios hoy, mis hermanos, que haga de nuestros corazones un corazón humilde, un corazón sincero, para que cada uno de nosotros no dejemos que ese orgullo entre en nuestra vida, para que Dios aparte de nuestro corazón ese pecado de ese orgullo, para que siempre tengamos temor de Dios, para que siempre nos acordemos que cada vez que vayamos a cometer un pecado, a hacer algo mal, nos acordemos que hay un Dios que existe, que hay un Dios que nos mira, que nos juzga y que va a ver lo que nosotros estamos haciendo, para que nosotros tengamos ese miedo de Dios y no cometamos ese pecado que nos aleje de Él. Que esta palabra hoy, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.